Y así despertando cada sueño, ¿dónde estás? Apiado de mí, apiado de mí. Buenas noches con todos. ¿Se escucha? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Me pueden escuchar? Sí, licenciado, se le escucha. Sí, sí, se la escucha. Sí, se lo escucho. Buenas noches ante todo. Buenas noches con todos. Ya, perfecto, entonces se escucha. Ya se ve la diapositiva también, ¿cierto? ¿Pueden visualizarlo? Sí, sí se ve. Ya, bueno, entonces hoy día el tema del curso de hoy es la vigilancia y la salud ocupacional. Bueno, en la salud ocupacional, como estaba mencionando también anteriormente, ¿no? Para recalcar, es nuevo, ¿no? No tiene muchos años, ¿no? ¿Cómo se llama?
lamentablemente la salud ocupacional, bueno, estaba en, digamos, todo su pompa, como se dice, ¿no? Bueno, todavía ahí, ¿no? Todo su pompa, le digo, ¿por qué? Porque la salud ocupacional, justo cuando se dio el COVID, tenía alrededor más o menos de unos cuantos, 2, 3 añitos nada más, ¿no? Y justamente ya después con el COVID como que se estaba reforzando de cierta manera con la salud ocupacional, pero lamentablemente, justamente así como lo levantó el COVID también por cuestiones de, ¿no? de dinero, por cuestiones de que no había cama, por cuestiones justamente arrebasó los hospitales, ¿no? El COVID. Entonces se le está dando más importancia justamente a la atención directa, ¿no? Y entonces como que salud ocupacional estaba un poco dejando de lado, ¿no? No, pero igual, la salud ocupacional, no, eh, ya se está, digamos, se está dando, esperemos que se siga dando importancia. ¿Por qué? Porque la salud ocupacional ve el bienestar de todos los trabajadores en general, ¿no? Estamos hablando de trabajadores empleados, ¿no? Sea jefe, no jefe, ¿no? Empleado directo, empleado indirecto, ¿no? Y justamente la salud ocupacional antes no se veía, ¿no? O sea, antes prácticamente no se veía la salud del trabajador, ¿no? Que trabajaba en la empresa, ¿no? Justamente si vemos la historia, ¿no? Si vemos la historia, justamente la salud ocupacional, si vemos en los tiempos de las construcciones egipcias, las construcciones justamente, ¿no? de Machu Picchu, en las mismas películas que salen, ¿no? O sea, prácticamente trabajador que tenía un problema, alguna enfermedad, simplemente el trabajador se le dejaba, ¿no? Y muchas veces el trabajador prácticamente moría o fallecía, ¿no? Justamente en el trabajo, ¿no? Si no fallecía, igual se empeoraba su salud, igual, ¿no? Entonces simplemente prácticamente solo cambiaban de persona o de trabajador, ¿no? Y ya justamente poco a poco en el mundo se estaba dando la importancia justamente de la salud del trabajador, justamente por el motivo también de los derechos, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Y toda persona como es y tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud. Y como está, digamos, trabajando, entonces tiene derecho a la salud, ¿no? Y el bienestar justamente en su trabajo, ¿no? O sea, de una u otra manera que el trabajador se sienta seguro, ¿no? O sea, se sienta porque una cosa muy diferente es que se sienta seguro y otra cosa que va a estar 100% seguro, ¿no? Eso ya va a depender de que la gestión de la empresa que tenga, ¿no? Sus protocolos, sus gestiones, ¿no? Todo eso va a depender, ¿no? Y también va a tener el nivel de justamente de riesgo que tiene cada empresa también. Entonces, pero igual, de todas formas, se tiene que de alguna u otra manera sentir seguro, no atemorizado, no se tiene que sentir que no, que me va a pasar en cualquier momento un accidente, ¿no? Entonces, justamente viendo la historia de la salud ocupacional, ¿no? Si nos remontamos justamente a Roma, ¿no? Más o menos esos años, ¿no? En 1226, 1999, después de Cristo, ya estaban justamente los pininos, ¿no? De salud ocupacional, ya se estaba, o de una u otra manera, se preocupaban justamente por el trabajador, ¿no? Antes no había nada de preocupación, entonces de una u otra manera ya se estaban preocupando y ¿qué vieron, no? La preocupación justamente primero fue las intoxicaciones de los mineros, ¿no? ¿No? Justamente ese es uno de los trabajos, digamos, en esos años, que digamos que vieron que muchos trabajadores de las minas de Chipre no presentaban intoxicaciones, entonces se preguntaban a qué se debe, ¿no? ¿Por qué se debe? ¿Qué pasaba en ese ambiente, ¿no? ¿No? Y entonces ya se estaban preguntando, entonces de una otra manera ya se estaban preocupando justamente por la salud en este caso del minero, ¿no? ¿Por qué la intoxicación? Después, yendo más, George
agrícola de 1494 a 1555, ya justamente ya lo estaba dividiendo, o sea, viendo justamente en el trabajo, no veía que la gente se enfermaba. ¿No? Muy aparte que Galeno, ¿no? Dosicam, pues es uno nada más, ¿no? Ahora, yo la agrícola ya veía, o sea, más como se veía más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, ya estaba dividiendo ya las enfermedades, ¿no? O sea, veía que el personal, los trabajadores se enfermaban, ¿no? Otros se enfermaban más, otros se enfermaban menos, ¿no? O su salud era más deteriorada o su salud era menos deteriorada. Entonces justamente él los ya más o menos los clasifica, ¿no? Como decirlo, hace la división entre crónicas, ¿no? Y agudas. Ya había una cierta clasificación justamente de las enfermedades, ¿no? Y ya Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer tratado, ¿no? O sea, el primer tratado de enfermedades y lo que justamente se vio al principio, ¿no? Por parte de la preocupación fue en las minas, ¿no? En sí, las minas, hablando de las minas, o sea, las minas tienen, por no decir tipos de trabajo, pero un montón, ¿no? ¿No? Y justamente estamos hablando prácticamente de casi todos los tipos de trabajo y de riesgo, ¿no? Están y se presentan en las minas, ¿no? Entonces justamente para hacer eso veía eso, ¿no? Se da cuenta que en las minas había, digamos, más enfermedad, ¿no? En esta parte. Si vemos también las estadísticas, a pesar que las minas tienen su gestión, ¿no? Su seguridad, su ingeniero, su profesionista, de una otra manera, de vez en cuando hay algún pequeño, digamos pequeño, porque, exactamente de cuál será la magnitud, pero diferentes minas hay, ¿no? Y de vez en cuando hay un pequeño accidente, ¿no? Ya sea, ¿no? Leve, moderado, ¿no? Eh, y justamente, bueno, también por las noticias, realmente creo que en Ica creo que hubo un muerto, ¿no? Donde una persona justamente ¿no? Explotó, si no me equivoco, una de las calderas, algo por ahí, escuché justamente, entonces ahí se debe ver qué pasó, ¿no? ¿No? Ahí que fue la maquinaria, el ambiente, ¿no? El, no sé, ¿cómo se llama? El exceso de trabajo, ¿no? ¿Qué fue, no? Entonces ya justamente ya harán las averiguaciones, ¿no? Pero ahí algo falló, ¿no? Lo que se busca es que prácticamente el accidente no sea mortal, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Bueno, y ya en 1733, Bernardino Ramazzini escribió De Morbis Artificus, ¿no? Que es un discurso sobre los trabajadores, las enfermedades de los trabajadores, ¿no? ¿No? Ya más o menos viendo de Paracelso, ¿no? Con el cual se incorpora la ocupación, la salud ocupacional como una rama de medicina. Ya Bernardo, como que ya gracias a él de alguna otra manera, ya la salud ocupacional ya se incorpora a la rama de la medicina. Es uno más, ¿no? Es uno más, no es que ya está dentro, ¿no? Es uno más. Y en 1926, ¿no? 1926, ¿en qué año? La Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento, Control e Inspección de Higiene de todos los centros de trabajo. Ya en 1900 recién se habla, ¿no? Pero se habla de cierta manera que prácticamente nadie lo ve, ¿no? Nadie lo ve, nadie lo toma importancia, ¿no? Ahora hasta la salud ocupacional, estamos hablando antes del COVID, 2, 3 años atrás, ¿no? Ya se están incorporando y ya prácticamente en los hospitales, ¿no? En los hospitales generales, ¿no? En los hospitales generales ya hay salud ocupacional, ¿no? No, tanto del MINSA como de salud, justamente se vela por el bienestar justamente de la salud del
trabajador, ¿no? Para que de una otra manera no se enferme, no o tenga algún tipo de accidente dentro del trabajo. Ya en 1926, ¿no? ¿Cuántos años, no? Pero ya se está hablando ya, pero ya esperemos que siga justamente por el bienestar, porque es por el bienestar justamente de los trabajadores, ¿no? Bueno, ¿y qué es la salud ocupacional, no? La salud ocupacional justamente ya, como se dice, ya con toda de la ley, ¿no? Como ese papelito manda, ¿no? Papelito manda. Ya en la DC 005 del 2012, ¿no? El decreto, ¿no? La rama de la salud pública que tiene justamente la salud ocupacional es la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico. O sea, que el trabajador de una otra manera trabaje, ¿no? Físicamente, mentalmente y socialmente bien, ¿no? En todo, cualquier tipo que sea el trabajo, cualquier tipo de ocupación, ¿no? Justamente, ¿no? Que se sienta bien físicamente, mentalmente y que no tenga un accidente, ¿no? Para que no pueda tener algún daño, ¿no? Ocasionado o que se pueda ocasionar dentro del trabajo, o dentro del ambiente de trabajo. Todo ambiente de trabajo tiene factores de riesgo, ¿no? Tiene posibles, ¿no? Posibles factores de riesgo donde se puede producir un incidente, accidente. Justamente adecuar al trabajo al trabajador atendiendo sus aptitudes y capacidades. Entonces, todos tenemos aptitudes y capacidades para hacer tu trabajo, ¿no? De repente no porque me gusta pero no tengo aptitud, ¿no? O al revés también, ¿no? Tengo la aptitud, pero no me gusta. Entonces ahí viene la discrepancia, ¿no? Pero tienes que prácticamente, como dices, tener de los dos lados, ¿no? Como dices, para trabajar feliz. No, bueno, eh, vamos a salirnos del tema. La OMS, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Es la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar, ¿no? Parecido al DC0065. Justamente promociona, ¿no? Justamente la ocupacional es promoción, prevenir, ¿no? De otra manera, justamente por eso de la salud pública, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando a nivel primario, ¿no? En la parte asistencial, ¿no? ¿No? Cuando uno más hace asistencial, a nivel primario hacen las postas o centros de salud, ¿no? Alejados, ¿no? La promoción, ¿no? También se hace promoción en la ciudad, ¿no? Sino que justamente con más énfasis se hace, ¿no? En la parte más, no, pero ahí se hace más en la salud de las personas, ¿no? En las personas, como es del paciente, ¿no? En cambio, la salud ocupacional va más allá porque no solo hace las personas, también de los trabajadores, ¿no? O sea, engloba todo, ¿no? No solo los pacientes, las personas que viven, sino también los trabajadores que trabajan en la empresa, ¿no? Porque igual ahora con la salud ocupacional, como yo que hay en MINSA y de salud, engloba todo, ¿no? No solo ve a los pacientes, también ve la parte de los trabajadores especialmente, ¿no? Bueno, como dice la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, en todas. O sea, va más allá de lo evidente, ¿no? Justamente, y eso va a depender de qué tipo de empresa, ¿no? Por eso justamente ya se generaliza, ¿no? Que prácticamente en todas las empresas debe haber un personal asistencial de la salud, bueno, uno, ¿no? Y mientras más trabajadores tenga y más grande es la empresa, ¿no? Tiene que tener justamente, aparte, no solo un profesional de salud, dos, tres, ¿no? Ya dependiendo de las especialidades, ¿no? Han de prevenir la desviación de la salud, control de riesgo y la adaptación del trabajo a la gente y a sus puestos de trabajo.
Bueno, relación entre salud y trabajo, la salud, lo OMS es un estado completo de bienestar físico, ¿no? Porque la salud no solo es físico del cuerpo, también es mental, social del cerebro, ¿no? Uno puede estar, como se dice, preocupado, tener un montón de problemas en la familia y puede estar físicamente bien, pero de una otra manera no se siente, ¿no? Saludable, ¿no? Realmente la salud es un estado completo, ¿no? No solamente la ausencia justamente de alguna infección o una enfermedad, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Bueno, y según la DC-05 del 2012, es un derecho fundamental, ¿no? Que supone un estado de bienestar igual físico, mental y social, como lo menciona la OMS. Hasta o de incapacidad y no merece la ausencia de enfermedad o de incapacidad. O sea, prácticamente así como se dice el trabajador que entra a una empresa, entra sano, no debe salir sano también, ¿ya? No es que entra sano y sale fracturado, sale con algún problema, ¿no? Bueno, y la medicina ocupacional, ¿no? Justamente es la especialidad de la salud ocupacional, ¿no? Que busca controlar, ¿no? Controlar los factores de riesgos ocupacionales, ¿no? Así como diagnosticar y tratar precozmente los accidentes de trabajo. La busca controlar, justamente que no se produzca, que no pase, ¿no? Que no se llegue a más, ¿no? Los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo. No relacionadas al trabajo, o sea, mientras que uno está trabajando, está dentro del trabajo. Y si fuera de trabajo, no. Bueno, a menos que estén en trabajo atípico, ¿no? El trabajo atípico es uno de los trabajos que trabajas encerrado, ¿no? Por cierto periodo, cierto tiempo, ¿no? Y eso está en la RM 302 del 2011, que menciona los valores o la valoración de riesgo en el trabajo y la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? O sea, porque en todo trabajo, en todo tipo de trabajo hay riesgo, ¿no? Riesgo que se puede enfermar al trabajador, ¿no? Por sus compañeros, porque el trabajador muchas veces no trabaja solo, ¿no? Y se hace justamente la vigilancia. La vigilancia de vigilar, ¿no? De vigilar a los trabajadores que, en otro caso, que no tengan o no haya accidentes, incidentes y enfermedades, o en este caso, por la pandemia, que no se contagien, ¿no? La seguridad laboral, ¿no? ¿Qué dice la seguridad laboral de la salud ocupacional? ¿No? Porque es seguridad, justamente como menciona, labor en tus labores, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Especialidad destinada a identificar, reconocer y evaluar las causas, ¿no? Va a reconocer, evaluar y controlar las causas y o peligros que pueda ocasionar los accidentes de trabajo, ¿no? Evaluar justamente, o sea, primero, identificar, ¿no? Ver dónde puede ocurrir un accidente, ¿no? O sea, estamos en nuestro trabajo, vamos a identificar, ¿no? Esto puede ocasionar un incidente, un accidente de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo evitamos? Lo sacamos, lo vemos, cambiamos, ¿no? Justamente vamos a controlar las causas, ¿no? O peligros que justamente puede ocasionar un accidente de trabajo, ¿no? Porque se puede, en este caso, en el trabajo, se puede resbalar, se puede caer, ¿no? Puede ocasionar algún accidente de trabajo. Justamente vemos, en el trabajo vemos las condiciones inseguras
y los actos inseguros. ¿No? ¿Qué es la condición insegura? ¿No? Lo que está en torno del trabajo, ¿no? Puede ser las instalaciones, ¿no? La maquinaria, ¿no? Los insumos, ¿no? Los insumos justamente que nos dan justamente para trabajar puede estar de alguna otra manera deteriorado, ¿no? Igual que las máquinas, ¿no? Máquinas sin guarda, riesgos eléctricos, riesgo de incendio, ¿no? Pues también justamente como se debe tener un lugar ciertamente seguro para el trabajador, entonces también se da la implementación de los extintores, ¿ya? Obviamente también químicos, mecánicos, todo lo que está en torno del trabajo con lo que trabajamos, ¿no? Actos inseguros. El trabajador, justamente los actos inseguros, mismo menciona actos, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Actos son lo que hacemos o lo que hace el trabajador. Esa sería ya la falta de información, ¿no? La falta de información, la capacitación. Algunos dicen, no, ¿para qué me voy a capacitar? No, ya escuché esa capacitación, dice. Yo siempre he trabajado así, nunca me ha sucedido un accidente, ¿no? O sea, falta de información. Peligro ocurre un segundo, ¿no? Justamente uso adecuado los elementos de protección personal, justamente para eso son las capacitaciones, las charlas, ¿no? A veces no solo lo están escuchando, lo escuchan por escuchar, ¿no? O están escuchando, pero su mente no está en otro lado, ¿no? Sus ojos está ahí, pero no justamente en la falta de información y capacitación, ¿no? Y no adecuado elemento de protección personal, ¿no? Pero los elementos de protección personal son justamente, ¿no? Lo que nos dan para de una u otra manera protegernos de incidentes o accidentes. Entonces puede estar de otra manera deteriorado, inadecuado, ¿no? Como mencionaba en el tiempo de COVID, ¿no? Que estaban dando algunos hospitales eh, EPP de mala calidad, ¿no? No, también el uso inadecuado, ¿no? Justamente no, no vamos justamente a hacer el trabajo con los procedimientos, ¿no? Todo trabajo tiene procedimientos. ¿No? Todo este procedimientos con el cual justamente nosotros hacemos que el trabajo vaya bien, ¿no? Ordenado, ¿no? Y cualquier tipo de problema, entonces justamente ya, ¿no? Nosotros nos basamos en nuestro procedimiento, ¿no? Es algo que ya está dado, está estandarizado de una otra manera para evitar incidentes, accidentes. ¿No? Esas son condiciones, son las condiciones que nos ofrecen justamente en el lugar del trabajo, pues ese es el entorno. Y acto es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos a la hora de, ¿no? Con qué trabajamos o cómo trabajamos, ¿no? Hasta los juegos, ¿no? La falta de experiencia también. ¿No? Lamentablemente también la falta de experiencia, ¿no? O sea, no es que yo quiero trabajar en cierta zona, ¿no? En un cierto lugar, si no tengo la experiencia adecuada, entonces justamente no voy a dar para el trabajo, ¿no? No justamente la experiencia, ¿no? De una otra manera tienes que tener algo de experiencia, ¿no? Porque imagínate que vas a un trabajo y no sabes nada del trabajo, ¿no? Tienes que saber algo, tienes que ir sabiendo algo, ¿no? Tener experiencia. ¿No? Claro, algunos tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia, pero la experiencia se gana a través de los años. Y justamente ya eso también, como es la experiencia se gana a través de los años, hay personas, ¿no? Que están años en la empresa y como nunca ha ocurrido
algún accidente con él, entonces muchas veces ellos no quieren utilizar EPP, ¿no? No, yo nunca he tenido que utilizar, ¿no? EPP, ¿no? Nunca me ha pasado nada, pero justamente los incidentes, accidentes pueden pasar en un minuto, ¿no? Y en un minuto se puede perder la vida, ¿no? Vemos justamente la parte de incidentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre incidente y accidente, ¿no? Incidente es lo que casi accidente, ¿no? Algunos dicen, ¿no? O sea, tiene más o menos algo. Es suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con el trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿no? O solo, digamos, algo leve nada más, pero no se puede movilizar, puede caminar, ¿no? Solo puede requerirse cuidado de primeros auxilios, ¿no? Pues una pequeña punzón, una pequeña herida, ¿no? Porque siempre a veces nosotros, hasta en el mismo casa, en la misma casa, no damos cuenta y por ahí pasamos por algo, el dedo, la mano y un pequeño cortecito, ¿no? De 1 centímetro, será, pues, ¿no? Que no pasa desapercibido, a veces ni nos damos cuenta, nos lavamos y entonces para eso en ese caso es un incidente, ¿ya? Y ya accidente. Accidente es el suceso repentino, ¿no? Justamente que justamente a causa, ocasión del trabajo produzca al trabajador, ya ahí sí ya se produce una lesión, ¿no? Una lesión moderada, grave, ¿no? Una lesión orgánica, ¿no? Que puede perturbar justamente la función del trabajador, o sea, que el trabajador de alguna otra manera no presente molestias a la hora del trabajador producto del accidente, ¿no? Puede dar una invalidez o, bueno, lamentablemente, la muerte, ¿no? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador, ¿no? O sea, cuando tu jefe o el jefe, nosotros nos manden, ¿no? Y estamos fuera de trabajo, ¿no? Justamente lo que puede ocurrir, no fuera de trabajo, o sea, las minas o lugares justamente donde estamos trabajando prácticamente cerrados, donde nos ofrecen desayuno, almuerzo, cena y vivienda, solamente si se produce ahí el accidente, entonces también se da, como dicen, ¿no? O también si en este caso tu jefe te dice fuera de horario de trabajo, ¿no? Pero estás en régimen, entonces sí, de otra manera cuenta, ¿no? ¿No? Como hace años cuando trabajaba en gasoducto, ¿no? No me sucedió a mí, pero escuché en la noticia parte de un colega que justo estaba de turno, ¿no? En ese campamento, ¿no? Es un trabajo de régimen atípico, ¿no? Si no me equivoco era de 20 por 10, ¿no? Prácticamente nada, se almorzaba ahí, se trabajaba alrededor, ¿no? Entonces ya se estaba yendo a su descanso y bueno, uno de ellos tenía un retroproyector multimedia, ¿no? Un celular. Entonces iban a ver una película y justamente ahí en el campamento, o sea, no es nada liso, ¿no? Liso en el sentido de las paredes, ¿no? Que a veces son carpas nada más, ¿no? Entonces justamente en una de esas está clavado un clavo, ¿no? Prácticamente al árbol, ¿no? Que estaba sosteniendo algo. ¿No? Entonces el jefe le dice, no, pues que saque justamente y que ponga su retroprojector, ¿no? Que ponga un papel blanco. En eso está sacando justamente uno de los trabajadores, en este caso el clavo, ¿no? Y el clavo ha salido prácticamente
disparado, por no decirlo, ¿no? Y ha salido directamente al ojo, ¿no? Y como estaba fuera de trabajo, supuestamente, no tenía sus de protección en ese momento, entonces el clavo lo que ha hecho ha caído al ojo, ¿no? Ha salido disparado, impactado en el ojo y prácticamente, ¿no? Ha habido daño. Al final, ¿no? Este trabajador perdió el ojo, ¿no? El jefe, en este caso, que lo mandó a retirar, ¿no? El clavo para que saque, también, ¿no? También fue prácticamente despedido, ¿no? Votado, ¿no? Y ya se lo habrá indemnizado, ¿no? Por los años que ha pasado, ¿no? Pero también órdenes del empleador, ¿no? Bajo su autoridad y fuera del lugar y hora de trabajo, ¿no? O sea, ¿no? Pues son los regímenes más que menos a régimen típico, ¿no? Lo que cumple justamente fuera del hora de trabajo los accidentes. Bueno, tenemos los tipos de accidentes, ¿no? Los accidentes leves, accidente incapacitante, ¿no? Los accidentes leves, suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica, no sea que máximo fue una herida leve, algo pequeño, ¿no? Que al día siguiente máximo regresa al trabajo, ¿no? O descansa un rato y regresa a trabajar, ¿no? O sea, a sus labores habituales, ¿no? Y el accidente incapacitante cuya lesión resultado de una evaluación médica da lugar justamente a un descanso, ya no es un día, son días, semanas, ¿no? Hasta que prácticamente su pronóstico no se recupere con el tratamiento, ¿no? No se tomará en cuenta el día que ocurrió el accidente, ¿no? Puede haber accidente total temporal, parcial permanente, total permanente, ¿no? Total temporal cuando la lesión genera al accidentado la imposibilidad de utilizar el organismo. O sea, se otorgará tratamiento médico, ¿no? Hasta que se recupere. Hasta que recupere, claro que tiene que estar con la asistenta, llevar los permisos, ¿no? Llevar justamente todo el papeleo del médico y sus tratamientos. Y parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de la función del mismo, ¿no? O sea, no puede mover, lo imposibilita. No puede tener una herida profunda, no puede tener una fractura, no le imposibilita justamente, ¿no? Las funciones del mismo, ¿no? Y total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómico-funcional total, ¿no? Prácticamente aparte de una fractura que no lo puede recuperar la pierna, no lo puede recuperar el brazo, ¿no? Justamente total o permanente. Y el accidente mortal ya cuando el trabajador fallece, ¿no? El trabajador fallece justamente producto del trabajo, ¿no? Como lo ocurrido, ¿no? En Facebook, ¿no? Y creo no me equivoco, ¿no? Lo que se busca, como digo, es que no fallezca o no muera el trabajador en la empresa. ¿No? Y digamos que tiene que ver justamente accidente, incidente, ¿no? Con la salud pública, con enfermería, ¿no? Tiene que ver bastante porque nosotros, primeramente lo vamos a atender. Vamos a atender los primeros auxilios, ¿no? Vamos a atender primeros auxilios y le vamos a hacer seguimiento, ¿no? Cómo va su proceso, su tratamiento y su mejoramiento. Justamente que se sienta seguro laboralmente, ¿no? Que va a regresar a trabajar, ¿no? Lo que busca es que regrese a trabajar normalmente, ¿no? Con ninguna dificultad.
No, justamente eso mortal que lesión producen la muerte del trabajador. Perfecto, así de constancia la fecha de sí. Bueno, la ergonomía. Pues ergonomía. Todos hablan de ergonomía, ¿no? Que la ergonomía es la ciencia que busca optimizar justamente la interacción en el trabajador-máquina y ambiente de trabajo justamente con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo. Justamente interacción del trabajador cuando está trabajando, ¿no? En su lugar de trabajo con las máquinas o insumos, ¿no? Se puede también justamente, ¿no? Si no hay una buena interacción justamente con la máquina, con los insumos, no se puede producir un incidente, un accidente, ¿no? Hasta la psicología ocupacional, ¿no? O sea, cada vez la salud ocupacional va creciendo, ¿no? Y la psicología ocupacional, no se queda atrás, ¿no? Porque justamente la psicología ocupacional protege al trabajador en la salud mental. Ahora se habla tanto, bastante de salud mental, ¿no? De bullying, ¿no? Se habla de las distracciones, ¿no? Distracciones porque puede haber diversos tipos de distracciones en parte del trabajador o problemas, ¿no? Mentales y justamente también por eso se hace la entrevista de trabajo, ¿no? Se hacen los exámenes justamente médico ocupacionales, donde en los exámenes médico ocupacionales también hay examen psicológico, ¿no? Tanto para proteger, o sea, promover, proteger tanto al trabajador como también a la empresa. Expuestos los factores de riesgo ocupacionales que pueden alterar su salud integral, ¿no? Porque si está de una otra manera, no está mentalmente 100% sano, de otra manera, al trabajar va a producir una enfermedad, un accidente, no un incidente. Lo que menciona la RM 312 del 2011 MINSAM, riesgos psicosociales, ¿no? Y la evaluación psicológica EMO, ¿no? El EMO, ¿qué es el EMO? Es el examen médico ocupacional. Justamente en la parte de salud ocupacional nosotros, como personal asistencial, tenemos que ver los EMO y los trabajadores, ¿no? Que vemos los EMO trabajadores, justamente es el examen médico ocupacional de cada trabajador, ¿no? Y este examen médico ocupacional va a variar, no es igual, ¿no? No es igual los exámenes, ¿no? Algunos tienen más exámenes, otros tienen menos exámenes médicos y eso va a depender de cada tipo de trabajo que vaya a trabajar. Tiene que tener las aptitudes necesarias y correspondientes, ¿no? Que demanda la empresa. Bueno, tenemos los tipos de riesgos laborales, ¿no? Tenemos los tipos de riesgos laborales físicos, tenemos los tipos laborales químicos, los tipos de riesgos laborales biológicos, ergonómicos, ¿no? Que estamos viendo, y psicosociales, ¿no? Si para continuar vemos si tenemos psicosociales, justamente condiciones presentes en la situación laboral directamente relacionada con la organización del contenido del trabajo, no realizar la tarea. O sea, se siente seguro al trabajador y que de otra manera, ¿no? Si tiene problemas, que los problemas no le afecten y por mientras lo deje, como dice en su casa, ya, ¿no? El trabajador en el trabajo no puede estar trabajando distraído, ¿no? Porque al trabajar distraído, ¿no? Se puede producir un accidente, un incidente igual, ¿no? Si hay psicología ocupacional, entonces recién he detectado o recién se está manifestando, ¿no? Este tipo de riesgo psicosocial, entonces justamente la empresa tiene que, de una otra manera, tratar al
al trabajador, ¿no? Y si no puede, tiene que derivarlo, ¿no? Bueno, los riesgos físicos tenemos justamente, representa un intercambio brusco entre la energía y entre el individuo, ¿no? Las máquinas. Las máquinas pueden explotar de otra manera, o no solo explotar, no ver cómo uno trabaja, no ver si quiere, digamos, se desarregla tal máquina y nosotros metemos la mano, ¿no? Y la mala costumbre es meter la mano a veces con la mano mojada, ¿no? O sin guantes, ¿no? Bueno, en el riesgo químico, sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas, ¿no? Que todos los laboratorios. Laboratorios que trabajan con químicos, ¿no? Con corrosivos, irritantes, cantidades que tengan probabilidad de lesionar justamente la salud. Bueno, y biológico vemos virus, bacterias, justamente lo que se ve en los hospitales, centros de salud y posta. Microorganismos patógenos que pueden infectar a los trabajadores, ¿no? En este caso, ¿cuál es el peligro o riesgo ahora por la pandemia? Sería biológico, por el COVID, ¿no? Y ahora también por el del monito, ¿no? El mono, ¿no? Esperemos que no se agrave o se multiplique como el caso que sucedió en el Perú, ¿no? Otro de los riesgos tenemos los riesgos ergonómicos, ¿no? Conjunto de atribución a la tarea del puesto, ¿no? Que incide a aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto desarrolle una lesión en su trabajo. O sea, no se debe evitar la distracción, se debe seguir un procedimiento. Estos son los riesgos ergonómicos, ¿no? No, acá están los riesgos físicos más específicos, más ilustrado con los detalles, ¿no? En todo trabajo hay, ¿no? O puede haber ruido, ¿no? Exceso de ruido, exceso de radiación como los rayos X, ¿no? La iluminación, la ventilación, vibraciones, ionizantes y no ionizantes. Bueno, las radiaciones, ¿no? Que puede ser que estén en un tipo de trabajo de radiología. Hay las radiaciones, ¿no? Justamente estos trabajadores cada cierto tiempo descansan justamente por el nivel de radiación que se encuentran trabajando. Tiene protectores, justamente uno que es tipo mandil, que se pone para que de una manera los rayos X no le sobrepasen o le hagan daño. ¿No? Y el ruido, justamente a veces hay empresas que trabajan con bastante ruido, ¿no? Las empresas de construcción, el talar, el que justamente, ¿no? El tabajeo, ¿no? El de la misma máquina, entonces el trabajador se encuentra trabajando en ruido, ¿no? Si ese es el caso del trabajador que se encuentra trabajando en un ambiente de ruido, ¿no? Si el trabajo es más de 85 decibeles, o la bulla, por no decirles más de 85 decibeles, ¿no? Entonces justamente tiene que tener un dispositivo de seguridad. ¿No? Y cómo trabaja prácticamente cuando está trabajando más de 8 horas con ruido, ¿no? Más de 80 decibeles, ya tiene que utilizar tapones auditivo o orejera. Bueno, la temperatura, a nivel de calor, que experimenta el cuerpo, frío, calor, los trabajos, ¿no? Por ejemplo, los trabajos en selva, ¿no? Donde hace bastante calor, entonces justamente de una otra manera hay que protegernos de la calor. ¿Cómo nos protegemos de la calor? Con los bloqueantes, ¿no?
Justamente con los bloqueadores, ¿no? Bloqueantes, bloqueadores, ¿no? Nivel de calor que experimenta en el cuerpo, frío o calor, ¿no? Aparte, si hace mucho calor también, entonces la hidratación es importante, porque obviamente hace calor afuera, entonces adentro es lo que se busca un refugio, ¿no? Contra el calor o cuando hace mucho frío, ¿no? Aunque tanto no hay ese problema en la parte administrativa, ¿no? Porque, bueno, no todos, pero la mayoría, trabajando en la parte administrativa, tienen su calefactor, ¿no? Donde gradúa la temperatura y ya no siente mucho frío o calor, ¿no? Bueno, la iluminación también es importante, ¿no? Porque como vemos, ¿no? Si es muy iluminado, nos sosiega, ¿no? Ahora, si es muy poco la iluminación, también no podemos ver, ¿no? Justamente la 2 carbonea, no. Entonces, tiene que ser justamente, la iluminación tiene que ser correcta, ¿ya? Adecuada, ¿no? Dependiendo del ambiente. Porque de otra manera, nosotros necesitamos iluminar el lugar o el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque van a venir y van, digamos, muchas veces, ¿no? Hacer algún procedimiento nosotros y no vamos a poder ver bien haciendo el procedimiento, se puede cometer una negligencia. Bueno, ventilación, igual que esté bien ventilado, ¿no? Que esté ventilado justamente, ¿no? Justamente ventilación, control de corriente de suministro de aire, ¿no? Y calidad controlada. Por ejemplo, en este tiempo de COVID, no muchos de los hospitales no cumplían, ¿no? Esta ventilación porque su infraestructura es más de 100 años. Bueno, tenemos las vibraciones. Igual los que trabajan con vibraciones, trabajos en equipo, ¿no? Que producen vibraciones, o de repente está en una zona donde están trabajando con vibraciones y de alguna otra manera, ¿no? Tiembla, no tiembla, no el trabajador, no tiembla el piso, la vereda, ¿no? Realmente por este tipo de trabajo, ¿no? A veces nos produce molestia, ¿no? Entonces, justamente, esos son los factores de riesgo, justamente, ¿no? Los más, los más cono los más conocidos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gente, se han ido a cenar, se están durmiendo de repente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Ya pueden preguntar nada más. Ya de repente estoy hablando y lo importante es que se entienda justamente el curso, ¿no? Ya, y bueno, los ionizantes y no ionizantes, justamente lo que ocurre en los trabajos de radiología, ¿no? O laboratorios, ¿no? Justamente, ¿no? Ahí donde la medición de ruido lo hace el prevencionista, ¿ya? Ese, bueno, ese es hablando de la medición, ¿no? Pero la vigilancia lo hace el asistencial, o sea, el personal de salud. O sea, ¿cómo hace la vigilancia justamente? ¿No? Si uno hacemos, por ejemplo, en este caso, hablando de ruido, no como medición, ¿no? Hacemos como vigilancia, ¿no? Porque el que va a ser el nivel de ruido, ¿no? Va a ser el provisionista o también una empresa X, ¿no? Que puede medir porque, o sea, puede ser un lugar, una empresa que trabaja con bastantes ruidos o maquinaria, pero a la par no sabemos cuánto, cuánto bulla están haciendo. Entonces, cómo sabemos a quién derivamos, a quién no? Pero igual por concepto, igual nosotros escuchamos la bulla y ya, pues, ¿no? Ahora, más o menos los decibeles dice 85 decibeles, es ya, digamos, es un ruido, vamos a decir, fuerte, ¿no? Como decir, moderadamente fuerte, ¿no? Imagínate trabajar con un ruido moderadamente fuerte 8 horas, entonces ya
ya uno se da cuenta, ¿no? Y ahora cuando el trabajador está mucho tiempo trabajando, ¿no? Y peor es trabajador antiguo, ¿no? Entonces justamente siempre para con sus orejeras, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, en un lugar donde se escucha bastante ruido o hay ruido, entonces la vigilancia que tenemos que hacer nosotros es que el personal debe estar con su EPP, por no decirlo de ruido. ¿Cuáles son el EPP de ruido? Sus tapones auditivos, ¿no? Tapones auditivos, sus orejeras auditivas debe estar obviamente ahí. Ahora, como vemos también otra parte de vigilancia ocupacional, no vemos el EMO, no vemos el examen médico ocupacional, justamente la historia clínica, ¿no? Entonces, vemos si este trabajador que está trabajando siempre o tiene tiempo trabajando en un sector, en un lugar donde hay bastante ruido, vemos su nivel de audición, ¿no? En su examen ocupacional le hacen nivel de audición. ¿Está bien? ¿Está bajo? ¿Está mal? ¿No? Entonces, si está bajo de alguna otra manera, entonces tiene que ser bien estricto, ¿no? Digamos que sí o sí siempre esté utilizando el EPP justamente auditivo, ¿no? Porque si no lo está utilizando bien, adecuadamente, ¿no? Puede, digamos, ocurrir una sordera y una sordera puede perder la audición, ¿no? Bueno, las personas que ya tienen problemas, ¿no? Lo que justamente hablando, lo que se hace en vigilancia, ¿no? Lo que ya tiene cierta dificultad justamente, entonces se le tiene que cambiar, rotar, ¿no? ¿No? Porque toda empresa es un poco raro, aunque de repente no es imposible, pero igual, no en todos lugares no va a haber ruido, ¿no? Hay ciertos lugares, claro, ¿cómo hacemos la vigilancia? Bueno, si la empresa es nueva, ¿no? Pongamos el caso ya la empresa es nueva y tú eres nuevo también. No hay nada como no está, llegaste al monte y ahí tienes que ya hacer, ¿no? Por decirlo. Entonces, ver qué tipo de trabajo hay, ¿no? En toda empresa vemos qué tipo de trabajo hay, ¿no? Entonces, vemos qué tipo de trabajo es uno. Entonces, ¿qué es esos tipos de trabajo para hacer vigilancia? ¿Qué puede producir un incidente, accidente, alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué puede producir un centro de salud, ¿no? Puede producirse pinchazos, puede producirse golpes, contagio. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿No? Golpe que la infraestructura, digamos, o con lo que trabajamos no tiene o no tenga justamente de otra manera para poderse tropezar o golpear, ¿no? El orden y limpieza, ¿no? También la parte que no tengan, digamos, imperfecciones, que de repente de alguna otra manera puede sufrir algún corte el trabajador también, ¿no? Ahí vimos. Y cómo a la hora de trabajar los pinchazos, ¿cómo hacemos? ¿No? Les dice que ya de frente se echa un recipiente. O el recipiente, ¿cómo tiene que ser? ¿No? Justamente las cajas de seguridad dice hasta cierto límite, ¿no? Cuando ya tú lo acuñas o lo metes más, entonces ya estas agujas pueden sobresalir, ¿no? Pero dirán, pero no, pero yo pido y no me mandan. Ese es el otro caso, ¿no? Entonces se puede, digamos, bueno, no es lo correcto, pero bueno, ¿no? Se puede adicionar otros elementos, otros tipos, ¿no? Como galoneras o donde se puede echar y el material sea más duro, más compacto. Entonces, justamente pues también se hace protocolos, procedimientos del trabajo, ¿no? Porque ocurre algún accidente, ¿no? Y te dicen, pero no trabajaste bien, ¿cómo trabajaste? No has estado trabajando mal, ¿no? Supuestamente tienes tu EPP, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué? ¿No? Y cuando sucede justamente incidente, este accidente te preguntan todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos vigilancia? Para no salir un poco del tema, entonces,
chequeamos, vemos que puede producirse un incidente, accidente o contagio en el trabajo. ¿No? Si es una empresa textil, ¿no? ¿Cuál es el problema? La inhalación, ¿no? La inhalación justamente, no tanto del polvo, sino de la pelusa, ¿no? De la pelusa o de la tela, ¿no? Cuando hacen el corte salen unas diminutas pelucitas, ¿no? Y eso que nosotros lo vemos, imagínate, es ese tipo de pelusa que se incrusta o entra por tus fosas nasales y se va acumulando en tu pulmón, igual como los carpinteros, ¿no? O que van sufriendo alguna dificultad respiratoria o problema respiratorio, ¿no? El famoso EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y entonces ya se ve, ¿no? ¿Qué problema? Ahora, de construcción, ¿no? Golpes, arañazos, excavaciones, ¿no? Entonces se ve. Entonces, lo que nosotros podemos hacer vigilancia es estar dando, como se dice, vuelta, ¿no? Como dice de vuelta el perrito, ¿no? Digo no, porque hay que darse la vuelta por todos los tipos de trabajo y ver que uno, haciendo vigilancias, que estén con su EPP. Es uno. Dos, ¿no? Que digamos no haya peligros, ¿no? O si es que hay, decirlo, ¿no? O si no tiene eso simplemente igual, decirle ponte simplemente, ponte, ¿no? ¿No? Así está atrás, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora por pandemia, el COVID, ¿no? Que está que sube y baja. Digo sube y baja porque hay momentos que sube y hay momentos que baja. No, bueno, hasta ahorita no se ha incrementado demasiado los casos, no, pero igual la gente se sigue muriendo, se sigue falleciendo. No en gran cantidad como en la pandemia, pero igual. Lamentablemente igual, ¿no? Entonces, ahí se hace la vigilancia, ¿no? Dependiendo justamente, y ahora si es COVID, ¿no? El lavado de manos, que se lave la mano, el aislamiento de 1,5 metros, bueno, eso ya está cambiando también un poco, ¿no? Porque ya en ciertos lugares uno si quiere, y si no quiere, no utiliza la mascarilla, ¿no? Pero ese es opcional, ¿no? Ese dependiendo de cada tipo de empresa también, ¿no? Cada empresa puede exigir a sus trabajadores que se pongan mascarilla por su tradición y listo, ¿no? Eso va a depender, también va a depender justamente del nivel de riesgo, ¿no? De la empresa. Si el nivel de riesgo es leve, ¿no? Si es moderado o alto, ¿no? Si es, digamos, oficina, el trabajo, no hay, digamos, mucho riesgo, ¿cierto? Riesgo hasta mismo de incidentes, accidentes o de enfermedad, ¿no? Pero de haber, hay, ¿no? Uno puede trabajar todo sentado, pero de cierta manera hay, o puede haber incidentes, accidentes, otros tipos, ¿no? Pero hay. Esa es la parte justamente de vigilancia, ¿no? Ver qué tipo de trabajos hay en cada empresa. Y es un mundo, ¿no? Porque imagínense, hablamos, pongamos salud ocupacional de mina. Ahora mina tiene un montón de tipos de trabajo, ¿no? O si lo clasificamos, los tipos de trabajos, trabajos en altura, trabajos en excavaciones, trabajos en caliente, ¿no? Trabajos en mina, ¿no? ¿Cómo se llama? Salud ocupacional en la industria alimentaria, en la minería, en la pesquería, ¿no? En construcción, ¿no? Y engloba justamente un montón de tipos de empresas. Entonces, la salud ocupacional, como se llama, es extensa, ¿no? Si solo vamos a hablar de salud ocupacional, la parte del sector de salud es un mundo. Y hablamos otro tipo de empresas de otros sectores, otro mundo, ¿no? Son diferentes, ¿no? Justamente por eso los EPPs también varían, ¿no? Varían, ¿no? Hay algunos que tienen, por ejemplo, el uso del casco, ¿no? Algunos no ponen casco, otros sí. ¿No? El tipo de mascarilla también, ¿no? Ven con filtros, ¿no? Estos filtros son diferentes tipos, ¿no? De la semifacial, ¿no? De cara, ¿no? Que se llegó en el COVID, ¿no? Que estaban utilizando. Y tienen dos filtros, ¿no? Después ahí que se coloca y estos filtros son justamente para filtrar, ¿no? Hay filtros para polvo, hay filtros para gases,
hay filtros justamente para virus, para bacterias, para moho, ¿no? Diferentes tipos dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Justamente, y es justamente bonito la parte de vigilancia ocupacional, ¿no? Porque va a depender, ¿no? Y claro, hay trabajos como tranquilos porque así no ocurre casi nada, ¿no? Con el nivel de riesgo es bajo, ¿no? Pero igual, cuando ocurra, ahí va el detalle, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir haciendo, ¿no? Vigilancia, ¿no? Eh, no solo vigilancia, vigilando, ¿no? También podemos, aparte de, ¿no? Hacer las brigadas, ¿no? Las brigadas son importantes en la vigilancia también, ¿no? Porque si sufre un accidente, un incidente y no estamos, nosotros nos encontramos lejos, ¿no? ¿Cómo se atiende ese trabajador o quién lo atiende primero? ¿No? Entonces, importante, ¿no? O sea, bueno, hablando un poco más, a ver, entonces justamente la evaluación de agentes que estamos viendo, ¿no? Ruido, vibración, temperatura, iluminación, radiación. O sea, ¿cómo se mide? ¿Qué instrumentos son para medir? Claro que nosotros no lo vamos a medir, es lo más electricista, pero nosotros debemos saber, ¿no? Con el ruido que se mide es el sonómetro. Y el ruido se mide en niveles, ¿no? Estamos hablando de 80, 85 niveles, y es un ruido moderadamente ya alto, por no decir molestoso, ¿no? Que moleste, incomoda. Entonces, al molestar, incomodar, el trabajador no va a poder trabajar bien. Tenemos el dosímetro de ruido también, ¿no? Y en la vibración, ¿no? No, la vibración más que todo de los trabajos donde vibra o hay artefactos, hay máquinas. Por ejemplo, el claro de vibración son los que manejan algún vehículo, ¿no? Los que manejan algún vehículo, cualquier tipo de vehículo, así sea un taxi. No, más y todavía más si hablamos de la maquinaria pesada, ¿no? O los que utilizan justamente en la conducción compactadores para compactar, ¿no? Que tiene justamente al momento de agarrar el equipo vibra, ¿no? Y entonces al vibrar, ¿no? El trabajador trabaja, claro, agarra, sujeta y vibra también, ¿no? Y al vibrar, vibra todo, ¿no? Todo su cuerpo. Y justamente al vibrar todo su cuerpo también justamente está expuesto no solo el trabajador, está expuesto sus órganos, sus brazos, su mano, su sistema esquelético, ¿no? Entonces, de una u otra manera, con el tiempo, entonces va a sufrir problemas, ¿no? También justamente en los trabajos de vibración, ¿no? Incluso cuando ya hay cierto tipo de problema, entonces estos trabajadores tú tienes que rotarlos, ponerlo en un trabajo donde no ocurra eso y hacer el cambio, ¿no? Igual haciéndole la supervisión, ¿no? Que supuestamente mínimamente en el examen ocupacional posterior esto no se debe agravar, no debe empeorar, ¿no? Bien debe quedar ahí o disminuir, ¿no? ¿No? Justamente, por ejemplo, la audición, bueno, la audición no lo va a recuperar, ¿no? Lamentablemente la audición es una de las partes más, ¿no? No es como cambiar un guante, una maquinaria y ya está, ¿no? Va perdiendo la audición y el trabajador lo pierde, lo va perdiendo poco a poco. Por eso hay abuelitos, ¿no? Que dicen que, cómo, ¿no? Uno tiene que alzarle la voz, ¿no? No por faltar el respeto, sino para que de una otra manera escuche, porque tiene problemas, ¿no? De audición o de, ¿no? A la hora de escuchar. Igual la iluminación, luxómetro, ¿no? Justamente para poder trabajar. Cuando hay mucha luz, no podemos trabajar bien, ¿no? Porque nos empaña la vista, nos empaña. Ahora, muy bajo, la luz también no podemos ver, ¿no? Tiene que ser una iluminación adecuada y eso va a depender justamente, ¿no? Del lugar de trabajo, donde estemos, ¿no? Si es encerrado, cerrado, chico, grande. Entonces justamente la iluminación tiene que ser adecuada, ¿no? Igual la radiación, ¿no? El dosímetro,
sabe que la radiación también produce justamente alteraciones en los órganos, ¿no? Justamente los radiólogos descansan cada cierto tiempo, ¿no? Igual justamente los que hacen trabajos en caliente, los soldadores, no hablando, pero creo que no está ahí el tema, pero bueno, igual es para salud pública, ¿no? Los soldadores, ¿no? A pesar que están con sus EPPs todos tapados, con sus cascos de seguridad, con todo, ¿no? Con toda su ropa, ¿no? De todas maneras son, a la hora de soldar, ¿no? Se esparce, ¿no? Ciertos vapores. Estos vapores son muchos de, como saben, el vapor es, ¿no? Impregna volátil, o se impregna en cada cosa, en cada cuerpo, ¿no? Claro, se puede evitar, ¿no? Pero al 100%, no, pues, ¿no? Entonces, de una otra manera le va a afectar al trabajador, ¿no? Le va a afectar en sus órganos y más que todo además, la afectación de los soldadores es en la vista. Los soldadores tienen problema de vista justamente por estos gases y cada cierto tiempo tienen que descansar. ¿Ya? Estamos hablando un poco de diferentes tipos de trabajo. Bueno, acá el riego químico, bueno, ya vemos justamente la parte de lo químico de gaseoso, ¿no? Lo que estamos hablando justamente de vapores, humos, nieblas, ¿no? Polvos, ¿no? Por ejemplo, partículas sólidas, líquidas, ¿no? De construcción. Los gaseosos, justamente los gases, ¿no? Los gases que pueda estar trabajando en la empresa, el trabajador puede, ¿no? Inhalarlos, ¿no? Y eso se puede acumular justamente en el pulmón, en algún otro órgano editorial. Los polvos, ¿no? Tenemos ahí la molienda, los trabajos en lijado, los trabajos en perforación polvo. Tiene que tener, tiene que andar con su EPP de la semifacial, ¿no? Y ah, con su tipo de mascarilla, ¿no? Con filtro. Y el tipo de filtro tiene que ser diferente. O sea, no es que es un filtro para todo, ¿no? Tiene diferentes tipos de filtro. No, igual para neblinas, ¿no? ¿No? Para neblinas de evaporación que puede presentar crómico, sulfúrico, ¿no? O las nieblas, ¿no? Los trabajos en pintura, ¿no? Son nieblas o rocíos, ¿no? De líquidos suspendidos, ¿no? O también justamente los trabajos en textiles, ¿no? En empresas textiles, ¿no? A la hora que corta la tela sale un polvillo, ¿no? Este polvillo se acumula justamente en los pulmones y el pulmón hace que a los años el pulmón se ponga duro, ¿no? Entonces al ponerse el pulmón duro, el pulmón no puede respirar bien. Entonces el trabajador presenta alguna enfermedad pulmonar. Están los gases, los vapores, ¿no? Inorgánicos, algodón, ¿no? Está la parte textil, algodón, las moliendas, la madera, ¿no? Los carpinteros, ¿no? Los carpinteros sufren de POC también, ¿no? Porque las cerritos se acumulan. Entonces ellos deben trabajar con una mascarilla con filtro, ¿no? Bueno, está el riego químico, vía de entrada, ¿no? Puede entrar un efecto químico por la piel, por los pulmones, por inhalación, por la boca, ¿no? Por la herida, punción, ¿no? ¿no? Justamente también es justamente importante las brigadas para poder atender también, ¿no? Bueno, riesgo biológico no solo es virus, bacterias, son hongos, virus, parásitos. ¿Dónde se encuentran también los trabajos en riesgo biológico? En la industria alimentaria, ¿no? En la industria alimentaria, ¿no? En los restaurantes, ¿no? Ahí se ve la salud ocupacional justamente para que no haya contaminación. Le decimos contaminación cruzada, ¿no? No se puede utilizar, ¿cómo se llama? Las bandejas o donde se cortan las carnes, ¿no? No se pueden mezclar, ¿no? Porque hay una contaminación cruzada, ¿no? Y bueno, los parásitos, los virus también el riesgo biológico está en los trabajos de
de ganadería, ¿no? De la crianza, ¿no? De vacuno, porcino, ¿no? De ganadería, de crianza de ganado. También el riesgo biológico. No solo el riesgo biológico está en los hospitales, ¿no? No, pues el origen hombre, animal, agricultores, carniceros, cocineros, esqueladores, pastores, jardineros, y la parte también de veterinarios, ¿por qué? Porque ellos trabajan con animales, más que todo animales, la industria de alimentación, ¿no? En la preparación de alimentos, ¿no? Hasta que puede suceder de enfermedades de tétano, brucelosis, tifoidea, ¿no? Cistercosis, ¿no? También la parte de la cocción de los alimentos también, ¿no? Importante, ¿no? La parte de la cocción, ¿no? Y la preparación de los alimentos, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque la salud ocupacional tiene que ver la salud y el bienestar justamente de los trabajadores, no solo que se puedan tener un incidente o siente también alguna enfermedad dentro, producida en el trabajo, ¿no? Bueno, acá tenemos la identificación de factores de riesgo disergonómico, ¿no? El famoso, la ergonomía. Justamente si el empleador tiene entre sus tareas alguno de los siguientes factores de riesgo disergonómicos, significativo deberá incluir una matriz de riesgo. O sea, en todos los trabajos en sí se debe hacer su IPER, ¿no? Identificación de peligros de riesgo, ¿no? Justamente identificar los peligros y de alguna otra manera cómo se puede evitar, ¿no? Justamente para no se produzca eso, ¿no? Bueno, uno de estos riesgos ergonómicos también de la ergonomía, ¿no? Cuánto peso uno debe cargar. No trata del peso, ¿no? Porque tú puedes cargar 10 kilos, 20 kilos, pero está la forma como lo cargas también, ¿no? Ahora están los riesgos permitidos justamente, y los pesos riesgos permitidos y los pesos no permitidos justamente porque ya hay un peligro justamente para la persona, ¿no? Mayor peso, mayor riesgo también, ¿no? Justamente acá uno, con solo trabajar nada más, tenemos que ver las posturas incómodas al trabajar. Nosotros trabajamos con posturas incómodas, ¿no? Lo que vamos a producir son dolores de espalda, dolores de hombro, dolores de cuello, que si nosotros estar como se dice en ese plan de girar nada más, ¿no? La clásica es que nosotros giramos con la cintura nada más, ¿no? Pero en ese giro, hacerlo por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ya produce ya una alteración en el cuerpo, que puede producir una patología, ¿no? Que le puede dar algo como enfermedad, ¿no? Con el tiempo, ¿no? En el momento, en los días, no sé, uno da cuenta, se da en el tiempo. Entonces, justamente las posturas incómodas o forzadas, ¿no? Cuando trabaja de cunclilla, de rodillas, realmente más de 2 horas en todo total por día, ¿no? Y ya hablamos del levantamiento de carga, ¿no? Se menciona que el máximo es 40 kilos, ¿no? Y ese estamos hablando de 40 kilos ya justamente para los expertos, como es eso, ¿no? Para los que tienen cierta fuerza, ¿no? Que están acostumbrados, ¿no? Pero ahora dirán, pues, ¿no? En el mercado he visto que cargan más, ¿no? Sí, cargan 90, 100, 120, no hay control, ¿no? No, pero ya la norma en una empresa justamente ya digamos, hecha y derecha, estandarizada, ¿no? El peso máximo es de 40 kilos, no debe pasar. Ahora, el peso óptimo es alrededor de los 25 kilos, ¿no? Dice más de 12 horas a veces, ¿no? Por hora. Ahora están embarazadas, ¿no? 15, 5 kilos, 5 kilos, ¿no? Pero como digo, no está, también es la forma como lo cargas. No puedes cargar 15 kilos, pero el esfuerzo justamente a la hora de cargar el peso lo haces con la cintura. Cuando tú debes cargar de abajo con la fuerza de las piernas, no es usando la cintura. Solamente, ahí viene la ergonomía, ¿no? O sea, esfuerzo de manos y muñecas, ¿no? Movimientos repetitivos, ¿no?
Hacemos movimientos repetitivos con los trabajos administrativos, ¿no? En las computadoras, en los archiveros, ¿no? Los movimientos de impacto, ¿no? Cuando utilizamos o golpeamos por ejemplo, los carpinteros, ¿no? O los de construcción, ¿no? Están constantemente impactando, golpeando justamente, ¿no? Para poder realizar su trabajo, ¿no? También produce también alteraciones. Vibración de brazo y mano, ¿no? Igual, ¿no? Como digo, los que trabajan con vibraciones o con equipos, entonces hay cierto, justamente, unas alteraciones que se producen a los tiempos, ¿no? No es que se produce al toque, no a los años, ¿no? Entonces tienen que hacerle justamente por eso el examen médico ocupacional. Hablando más extenso del médico, pues, el examen médico ocupacional se hace a todos los trabajadores que ingresan, ¿no? Y justamente después cada año se hace o cuando el trabajador también sale, ¿no? Y cuando el trabajador ya tiene más de 3 meses trabajando, se le tiene que hacer un examen de retiro, ¿no? O sea, supuestamente el trabajador entró bien y tiene que salir de una otra manera bien. Ahora, los exámenes de ocupacionales varían, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del trabajo, ¿no? Si el trabajador va a trabajar en un trabajo de altura, tiene que hacerse de vista, ¿no? Si el trabajador es trabajo de conducir igual, ¿no? Y dependiendo si es un trabajo donde hay bastante polvo, entonces tiene que verse la parte también de los pulmones, o sea, ¿no? Va a depender de qué tipo de trabajo tenga, ¿no? Con- Dependiendo del trabajo, de tipo de trabajo tenga, también nosotros podemos hacer vigilancia ocupacional, ¿no? Muy aparte del COVID, ojalá que no sea del mono también, ¿no? Pues está hablando, ¿no? Pero también hay un incremento del COVID, ¿no? Como el COVID está que sube y baja, ¿por qué digo? A veces sube, a veces baja, ¿no? Por el momento está que sube, por el momento baja, ¿no? Pero se sigue muriendo la gente, se sigue contagiando a la gente. Entonces igual se hace vigilancia, ¿no? ¿Cuál es por el momento? Las 3 vacunas, ¿no? El distanciamiento, bueno, en algunos lugares se puede usar mascarilla, en otros lugares no, dependiendo de la zona, ¿no? Entonces eso va a depender de cada tipo de empresa. No, y aparte de eso, se puede hacer, por ejemplo, en programas de ruido, ¿no? Programas de ergonomía, lo que sufren algunas molestias, ¿no? De espalda, cuello, ¿no? Programas de obesidad, ¿no? Programas de hipertensión, programas justamente de diabetes, o sea, ver qué enfermedades o qué problemas más hay en los trabajadores. Con esos problemas o enfermedades que tengan más los trabajadores, entonces se puede hacer vigilancia, ¿no? Ocupacional al trabajador. No hay que, como se dice de otra manera, hay que justificar la chamba, ¿no? ¿No? Y porque hay empresas que sí no te molestan nada, pero cuando sucede un accidente, ahí van a decir, ¿qué estaba haciendo el licenciado? ¿Qué estaba haciendo el médico? ¿Qué estaba haciendo el técnico? Y si lamentablemente no has estado haciendo nada, entonces aparentemente nada, porque igual tienes que vigilar, tienes que ver, pero no está escrito, pues, ¿no? Con ese papelito mano, entonces tienes que, ¿no? Ver que esté escrito que estés haciendo algo justamente por el bienestar de los trabajadores, ¿no? Porque en sí, vigilancia ocupacional hay para hacer bastante trabajo, pero eso ya va a depender uno de nosotros y otro que tanto también se preocupa, ¿no? La empresa, ¿no? Porque tampoco también no le puede preocupar, le puede llegar y nosotros estamos ahí, dale, y no nos dan los insumos, no nos toman materiales. No, los trabajadores no hacen caso, no le dan permiso para la entrevista con nosotros, la salida, no sé. Entonces eso ya va a depender de los dos lados. Bueno, ahí hasta alguna pregunta, ya más o menos hemos hablado de la parte de salud ocupacional, ¿no? El riesgo social, ¿no? Vigilancia, cómo se hace la vigilancia, todo, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí sobre el curso, sobre el tema? ¿Alguna duda? ¿Quedó clara la parte de cómo se hace más o menos vigilancia? En sí, vigilancia ocupacional, como digo, es extenso, ¿no? Va a depender de cada tipo de trabajo, ¿no? Hay empresas que tienen más tipos de trabajo, otros que tienen menos tipos de trabajo, ¿no?
Como decía, algunos tienen unos cuantos tipos de trabajo, algunos tienen poco, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? La parte también vigilancia ocupacional lo que pueden hacer es dar charlas, ¿no? Charlas, capacitaciones, especialmente, bueno, la clásica es la charla de 5 minutos, que yo digo debería ser más, pero bueno, como son charlas de 5 minutos, lo puedes desglosar, ¿no? Los temas en subtemas, ¿no? Entonces puedes hablar subtemas de cada tema, ¿no? Y entonces ya vas hablando de algo y entonces también de una otra manera, ¿no? Ya vas hablando de algo específico y de una otra manera lo haces como se refrescara, ¿no? Al trabajador de que en estas partes o de estas cosas se puede producir un incidente, un accidente o se puede enfermar un trabajador. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que se debe hacer, que no se debe hacer y cómo se debe trabajar, ¿no? Cómo se informa y cómo no, a quienes se informa. ¿No? Entonces, justamente desglosar, ¿no? Todo hay un montón de temas, ¿no? Comenzando con COVID, las medidas preventivas, ¿no? Dependiendo también los tipos de trabajos que hay, se puede hablar de los mismos trabajos, también puedes hacer tu charla, ¿no? Y bueno, las capacitaciones ya justamente se ve con la brigada, ¿no? Que es la brigada de primeros auxilios, justamente para la ayuda, ¿no? En el acto al trabajador cuando sufre algún incidente o accidente, ¿no? Porque puede ser mortal muchas veces, y a veces el accidente, el incidente sucede en minutos, ¿no? Y la vida también se va en, en minutos, ¿no? Entonces, esa parte se puede hacer, ¿no? Justamente, ¿no? Charlas, ¿no? Hacer, si es posible, talleres, también igual, ¿no? No solo con los primeros auxilios, sino con todo. Bueno, eso ya dependiendo también de la empresa, ¿no? Porque ya para un taller te necesitas por lo menos media hora y eso todavía. Pero siempre, ¿no? Siempre decía tu jefatura, ¿no? Y por correo, ¿no? Por correo, deseo hacer esto, deseo hacer el otro, ¿no? Te dan el apoyo, lo haces. Si no te dan el apoyo, ya, pues, ¿no? Ay, pero por lo menos está escrito, fichado, ¿no? Que estás queriendo hacer algo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya estamos ya casi sobre la hora ya, unos minutos. Todo claro, todo ok. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Siempre las charlas hagan que vivan los trabajadores, ¿eh? Las visitas también, cuando vengan, también que firmen si es posible, ¿no? Porque de repente no he ido, ¿no? Ya todas las visitas, ¿no? Que le hacen a usted, de repente las entrevistas, hacerlo, ¿no? Cualquier cargo de emo, también igual, ¿no? A veces le das y dice, no, no le he dado, no me ha dado, ¿no? Entonces, ¿no? Siempre hacer cargos, ¿no? Justamente, ¿no? Esto para el bienestar de los trabajadores como también nuestra seguridad de nuestro trabajo, seguir trabajando. Bueno, entonces, creo que todo quedó claro. Ya cualquier cosa con... ¿Hay pregunta? Claro, visita a los trabajadores, pero en su trabajo, ya fuera del trabajo lo hace el asistente social, ¿no? O a menos escaso que podría ser, pero ya tiene que ser con orden de tu jefe, del proyeccionista, esto. Pero nosotros hacemos visitas justamente en el trabajo, o sea, vemos, no hacemos como se hizo, vemos que la parte de visitas en el trabajo, vemos que tengan sus CPPs, dependiendo del tipo. Si están en un trabajo donde hay ruido, que tengan sus tapones o sus orejeras. Si están en un lugar donde hay polvo, que tengan su mascarilla, ¿no? Y ver el filtro también, ¿no? Dependiendo que si hay polvo, humo, ¿no?
ver, ¿no? Que tengan, ¿no? Su zapato, ¿no? Su zapato de seguridad, su casco de seguridad, ¿no? Ahora, dependiendo también de la empresa, sus procedimientos, el distanciamiento, ¿no? Ve el lavado de manos, ve si tiene comedor o no tiene comedor. No comedor, hasta se puede inspeccionar el comedor, sí, ¿no? Porque a veces hay empresas que ofrecen alimento al trabajador, ¿no? A veces tienen que paguen la mitad o a veces le dan nada más también, ¿no? Y entonces el trabajador come justamente de ahí de la empresa, ¿no? O almuerza o se alimenta, ¿no? Como se lo come, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer inspección a la cocina, ¿no? Que se esté preparando adecuadamente a los alimentos porque puede sufrir, ¿no? De un dolor estomacal a una infección estomacal, ¿no? Que puede producir que el trabajador no trabaje varios días y al trabajar varios días es justamente el gasto para la empresa y eso es lo que no quiere la empresa. Ya, bueno, yo espero que haya quedado clara la pregunta. Entonces visita trabajar, pero en el trabajo, ¿no? Dar una vuelta, como eso, ¿no? Con diferentes tipos de trabajo. Bueno, para lo que no me conoce, mi nombre es Alejandro Grado Sagurto. Tengo trabajando prácticamente 10 años en todos los rubros de las empresas, ¿no? He trabajado en camisea, en petrolera, en construcción, en textil, hidroeléctrica, ¿no? En parte también de salud, en hospital, centro hospitalario, posta, ¿no? Tengo la especialidad en emergencia y desastre, tengo la maestría en previsión de riesgos laborales. Bueno, para cualquier pregunta sobre el tema, ¿no? Aunque a veces me demoro un poco responder por el trabajo, pero sí respondo, ¿eh? Mi correo es alexi2425@gmail.com. Ahí les dejo. Bueno, que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase.